Oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos hoy en el punto 2118 y comenzamos un nuevo apartado dentro de la explicación del primer mandamiento, que tiene como título la irreligión. Pongo un poco en contexto. Hemos terminado ya pues, todos los temas referidos a las supersticiones, la idolatría, la adivinación, la magia, y ahora entramos en la irreligión, el ateísmo, etc. Decíamos que había dos formas de pecar contra la virtud de la religión, por exceso o por defecto. Y los pecados por exceso contra la virtud de la religión son la superstición, etc., ¿no? Y todo lo que está un poco derivado de ella, la idolatría, etc. Y los pecados por defecto son la irreligión, el ateísmo, el agnosticismo, etc. Se puede pecar también por exceso o por defecto. Decían los clásicos, ¿no?, esa expresión, in medio est virtus, la virtud está en medio. Ahora, es cierto que esta expresión hay que entenderla bien, porque yo creo que muchas veces se malutiliza esta expresión de la virtud está en el medio, in medio es virtus, se utiliza para justificar la mediocridad. Por supuesto que no era ese el contexto en el que los clásicos y después Santo Tomás la utilizaron. No, claro, eso es otra cosa. Pero hoy en día lo de no hay que exagerar y en el medio está la virtud, se utiliza con mucha frecuencia para justificar las medias tintas y la mediocridad. Con frecuencia ocurre que al que es un creyente ferviente, pues se le tacha de fanático. La fe parece que es sinónimo de fanático, ¿no? Entonces hay que decir claramente, ¿no? Entendamos bien las cosas. Fanático no es el que tiene demasiada fe. En realidad nadie tiene demasiada fe. Todos tenemos menos fe de la que debiéramos, ¿no? La fe es una virtud y por tanto es absurdo pensar que tenemos que tener cuidado en ser demasiado virtuosos. Sería ridículo, ¿no? La Virgen María, que es el modelo de la gran creyente, ¿qué fue? Pues ella se pasó creyendo demasiado. Hombre, sería ridículo, ¿no? Nadie es demasiado virtuoso, ¿no? Por lo tanto, cuando se habla de que en el medio está la virtud, no se refiere a una cuestión cuantitativa. El problema no es que se tenga un exceso de intensidad de fe. Es como si se pensase que, pues eso, lo que decíamos antes, que el equilibrio religioso es la mediocridad en la fe, ¿no? Hay que creer, pero no demasiado, hay que creer, pero un poquito, no hay que creer demasiado, ¿no? Lo que hace malo, lo que puede hacer desequilibrado la fe, por exceso, más que la fe, perdón, la virtud de la religión, por exceso, pues es lo que hemos explicado en días anteriores, la superstición, la idolatría, es decir, por exceso, es decir, por llamar Dios a lo que no es, por confundir el objeto. Es decir, no es por una exageración cuantitativa, por creer demasiado, sino por una desviación cualitativa. Por llamar Dios a lo que no es. Porque mi fe no sea en el Dios único y verdadero, en el Dios puro, ¿no? No es por tanto un problema cuantitativo, sino las desviaciones cualitativas, ¿no? Eso se le suele llamar popularmente una fe ciega, unas creencias irracionales. Claro, porque una cosa es que la fe supere la razón, ¿no? Pero otra cosa muy distinta es que se presente irracionalmente contra la razón. La fe supera la razón, pero no está contra la razón. Y pues, por ejemplo, ¿no? Pues cuando determinadas sectas fundamentalistas islámicas, pues en nombre de la fe, pues hacen unas barbaridades, ¿no? Y entonces pues cometen atentados terroristas y cosas por el estilo, no es que tengan demasiada fe, no, es que tienen una fe irracional, tienen una fe desviada, cualitativamente equivocada. Así de claro. Por eso esta matización creo que es importante. Si no, en nuestro contexto secularizado, enseguida se le llama fanático al que tiene mucha fe. Oiga, tener mucha fe no es ser fanático.
Fanático sería tener una fe desviada, tener una fe desviada, creer en cosas irracionales, eso sí. Por eso tenemos que estar también, yo diría, preparados, ¿no?, para que en esta sociedad increyente, pues muchas veces a los seguidores de Jesucristo, que siguen ese consejo de Pablo de predicar a tiempo y a destiempo y de ser testigos en un tiempo en el que no acepta la sana doctrina, pues vamos a ser acusados de fanáticos, eso de todas, ¿no? Bueno, quiere decir que no podemos tener como criterio el decir, bueno, yo voy a vivir la fe de una manera en la que no resulte incómodo a nadie y no llame la atención y no cree ningún tipo de problema. Hombre, si uno toma ese modelo, al final se está condenando, pues, a la mediocridad, a la mediocridad. Pero este tema es importante. Aclarado ello, así entendemos qué significa eso de que en el medio está la virtud. En el medio está la virtud. Ni es prudente la superstición de creer en cualquier cosa, ni por supuesto tampoco es equilibrado ni es justo pues la irreligión, que es no reconocerle a Dios por su soberanía, ¿no? Y por el lado contrario, por el exceso, sería llamarle Dios a lo que no es. Bueno, pues en este contexto es en el que este punto 2118 dice, bueno, pues ahora existen también los pecados contrarios a la superstición, ¿no? Y los pecados contrarios a la superstición, pecando por el lado contrario, son los pecados de irreligión. Irreligión, o falta de fe, o ateísmo, o como queráis, o agnosticismo, o como queráis llamarlo. ¿Y en qué los divide? Pues los divide en tres capítulos. La acción de tentar a Dios, o sea, primer pecado posible de la irreligión, el tentar a Dios. Ahora explicaremos qué es esto. Con palabras o con obras el hombre puede tentar a Dios. El sacrilegio es una profanación de lo sagrado, ¿no? Y la simonía, que es una especie de compraventa de las cosas espirituales. Vamos a ir explicando algunas. Como veis, aquí estamos también en una materia explicando el primer mandamiento que estaría un poco pues a caballo entre el primer mandamiento y el segundo mandamiento, el de no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero bueno, propiamente la blasfemia, el tema de la blasfemia o el perjurio, lo dejamos ya más para el segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y aquí hablamos de algunos pecados contra el primer mandamiento, pero que que tradicionalmente se han tratado más en este contexto del primer mandamiento. El tentar a Dios, el sacrilegio y la simonía, estos tres tipos de pecados. Tenemos primer momento de reflexión en este comentario del Catecismo de la Iglesia Católica, donde desarrolla el primero de los pecados dentro del contexto de la irreligión, que es el pecado de la acción de tentar a Dios. La acción de tentar a Dios. Dice aquí, consiste en poner a prueba de palabra o de obra su bondad y su omnipotencia. Así es como Satán quería conseguir de Jesús que se arrojara del templo y obligase a Dios mediante ese gesto a actuar. Jesús le pone las palabras de Dios, le opone las palabras de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. El reto que contiene este tentar a Dios lesiona el respeto y la confianza que debemos a nuestro Creador y Señor. Incluye siempre una duda respecto a su amor y su providencia y su poder. Bueno, pues vamos por partes. Dice aquí que la acción de tentar a Dios está claramente expresada en una de las tentaciones del desierto, en Lucas 4:9. Es esa tentación del desierto en la que el Señor es llevado por Satanás al alero del templo y desde allí, viendo desde la parte más alta del templo, viendo abajo la plaza, entonces Satanás le dice: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Es decir, le está diciendo Satanás: tírate abajo y los ángeles te cogerán y te bajarán. Y entonces Jesús le responde: no tentarás al Señor tu Dios. Claro que Dios puede,
Por supuesto que Dios puede cogerle pues a Jesús y con sus ángeles y hacerle descender, por supuesto que Dios puede hacer eso, ¿no? Eso no es ningún imposible para Dios. Ahora bien, el hecho de que Satanás se lo exija, que Dios haga esto, venga, tú tírate de aquí y que Dios lo haga, está tentando a Dios diciéndole lo que tiene que hacer. ¿No? Y eso se explica como un tentar a Dios. ¿No? Tentar a Dios, porque es de alguna manera, claro, pues en ese caso concreto, pues en este contexto de las tentaciones mesiánicas, pues suponía más o menos lo siguiente, ¿no? Jesús estaba llamado por la providencia de Dios Padre a entrar en Jerusalén de una manera muy distinta, no bajado del alero del templo por unos ángeles, sino estaba llamado a entrar en aquel Domingo de Ramos pues de una forma humilde, montado en un borrico, y era la entrada de un Mesías, pero de un Mesías humilde, que sería reconocido por algunos y rechazado por otros, sería signo de contradicción. Y en este contexto, Satanás le dice, no, mira, te voy a decir yo de qué manera vas a entrar en Jerusalén de una manera mucho más gloriosa. Tírate de aquí, baja descendido por los ángeles, y entonces tu entrada será triunfal, ¿no? Nadie se resistirá ante ti. Será un mesianismo triunfalista, ¿no? Que no pasará por la cruz, todo el mundo se postrará ante ti, etc. O sea, en ese contexto de tentaciones mesiánicas, que Satanás le está tentando contra el camino de la cruz, que fue el que Jesucristo eligió, ¿no? Y el que el Padre eligió para Jesucristo. El camino de la humillación y de la cruz, elegido como la forma de redención del mundo, ¿no? Sin embargo, Satanás le tienta pretendiendo un camino, bueno, pues, glorioso y triunfalista, ¿no? Y en ese contexto tienta a Dios. Baja descendido por unos ángeles, ¿no? Bueno, esta acción de tentar a Dios muchas veces, dice aquí la primera frase, ¿no? Consiste en poner a prueba de palabra o de obra su bondad y su omnipotencia. Bondad y omnipotencia. Entonces, esto más o menos ¿cómo se traduce? A ver, pues Dios, si no me da lo que yo quiero, pues yo me rebelo frente a Él, ¿no? Y pongo en duda a Dios, porque una de dos. Si no me ha dado lo que yo le pedía, o no es bueno o no es todopoderoso. Porque, por ejemplo, ¿no? Yo le pedí que me diese ese puesto de trabajo. Entonces, como no me lo ha dado, una de dos. O Dios no es bueno o Dios no es todopoderoso. Porque claro, si Dios es bueno, entonces a mí me quiere, y entonces si Él me quiere, pues me tiene que dar lo que yo le he pedido, porque si es bueno, Él sabe que yo ese trabajo lo necesito, y entonces Él me lo tiene que dar, porque igual que yo a mi hijo también, pues seguro que si me pide tal cosa yo se la daría, ¿no? Pues bueno. Y si es bueno, pero resulta que no es todopoderoso, claro, pues a mí de qué me sirve, porque yo a Dios le he pedido que me dé ese trabajo, entonces ¿qué pasa? ¿Que Él no es omnipotente y no puede conseguírmelo o qué? Entonces, ¿de qué me sirve que Dios sea bueno si no puede conseguirme lo que yo le pido? Esto es una tentación, esto es tentar a Dios. Esto es tentar a Dios. Claro, yo igual lo digo de una manera así muy gráfica, expresa, ¿no? Pero claro, no razonándolo tanto y de una manera mucho más encubierta, ocurre en el día a día esto, Ocurre. A ver, es como poniendo a prueba a Dios, ¿no? O Dios no me quiere, o Dios no lo puede todo, porque yo le he pedido que me cure y aquí estoy yo que no me ha curado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no me quiere? ¿O qué pasa? ¿Que no lo puede todo? Claro, como os podéis dar cuenta, esto es una trampa, es un engaño ese dilema. Es una trampa, es un engaño, porque, claro, ante este dilema, ¿qué pasa? ¿Que Dios no me quiere? ¿O qué pasa? ¿Que Dios no es todopoderoso? Había que decir, a ver si va a ser que tú no entiendes nada. A ver si va a ser que nosotros, ¿no va a ser esto así o qué? Lo más lógico es deducir, oye, yo solo sé que no sé nada. ¿Quién soy yo para pedirle cuentas a Dios y decirle cómo tiene que hacer las cosas, ¿no? Y encima retarle, si esto, entonces es que no me quieres, si lo otro es que no eres no sé qué. Es un poco la rebelión de Job.
la rebelión de Job que tuvo en aquel momento, ¿no? Y cuando finalmente Job también ante Dios le muestra, le permite asomarse a lo que es el misterio infinito de Dios, y después le lleva y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? ¿Tú conoces los límites del orbe? ¿Tú has contado las gotas del mar? ¿Tú sabes cuántos granos de arena hay en el desierto? Y le hace entender: tú te das cuenta que no sabes nada y estás hablando con un atrevimiento delante de Dios, vamos, increíble. Y entonces en ese momento Job concluye diciendo: he hablado insensatamente una vez y no volveré a hacerlo, ¿no? Es decir, es importantísimo que el hombre se presente delante de Dios con humildad, ¿no? Entonces, ante ese supuesto reto de o Dios no es bueno o Dios no es omnipotente, pero a mí si no me da, a mí que me lo demuestre, ¿no? Que me lo demuestre, porque claro, si yo le he pedido esto, a ver qué pasa aquí. Vamos a ver, por desgracia, somos tan arrogantes y tan soberbios que pretendemos que Dios sea comprendido desde mi esquema corto, no, cortísimo, que además es un esquema que casi coincide con mis caprichos, ¿no? Y yo puedo confundir perfectamente mi conveniencia con mi capricho. Bueno, entonces, este es un tipo de pecado, ¿no? Muy, muy evidente, ¿no? El pecado contra tentar a Dios, ponerle a prueba, incluso supeditar su existencia, ¿no? desde nuestra concepción concreta. A veces muy a lo bruto o a veces muy en lo fino. ¿Me permitís un comentario un poco jocoso? Estaba el otro día, con usted que estaban jugándose la Copa de Europa. Estaba el domingo, pues yo en el despacho bastante, pues trabajando por la noche, y oía mucho silencio en la calle, ¿no? Oía mucho silencio en la calle, y digo yo, me parece a mí que España tiene que haber perdido, porque mucho silencio oigo yo, y el partido creo que comenzaba a tal hora, y ya tiene que haber perdido, seguro que ya tiene que haber terminado. Bueno, enciendo la televisión en el momento que justamente, claro, que se había prolongado mucho el partido, porque había próloga y porque había después lanzamiento de penaltis, y justamente enciendo la televisión en el momento en que van a lanzar el último penalti. España lo mete, y entonces el locutor da un grito de alegría y dice: España ha ganado, Dios existe, gritó el locutor, ¿no? Me hizo mucha gracia, precisamente siendo una cadena la que emitía, que no es precisamente una cadena de un grupo mediático muy, muy proclive a fomentar los valores espirituales y religiosos, sino todo lo contrario exactamente, ¿no? España ha ganado, Dios existe. Claro, luego uno piensa, ¿y si en el siguiente partido España pierde, qué dirá este locutor? España ha perdido, ¿existe Dios? Verdaderamente, a veces existe, o sea, tenemos también una forma de plantear las cosas que pueden estar rayando la tentación a Dios. Estamos tentando a Dios cuando pretendemos, de alguna manera, pues que Él venga a hacer un reto, de manera que le exigimos, como una prueba de su existencia, determinada cosa en nuestra vida, ¿no? Y es tan absurdo como que, claro, si España le ganó a Italia, a ver si va a resultar que Dios existe en España y en Italia no existe porque ha perdido. Y a ver si va a resultar que el que está chutando el penalti, que está rezándole a Dios para meter el gol, y el portero está rezando para parar el gol, a ver qué tipo de conflicto se va a crear ahí, claro. Porque los dos le piden a Dios exactamente lo contrario, ¿no? Luego, de una manera más infantil que esta que se plantea, lógicamente, ¿no? Pues en esas tentaciones mesiánicas de Jesucristo, pues en el desierto, de una manera más infantil, mucho más pues ingenua, también, ¿no? Rozamos muchas veces la tentación a Dios. España ha ganado, Dios existe, pues es una imprudencia, y roza el tomar el nombre de Dios en vano, o está rozando la tentación a Dios. Lo está rozando. Bueno, en este contexto, ¿no?, es en el que el catecismo llama la atención de que existe ese pecado de tentación a Dios. Bueno, perdonadme que haya puesto
ese ejemplo así un poco de actualidad de nuestros días, pero para que nos demos cuenta de que estas cosas de las que habla el catecismo no son tan lejanas a nuestra cultura. No, si el catecismo, la doctrina de la Iglesia es una doctrina de actualidad, que incide en nuestros días, ¿eh? No hablamos de cosas extrañas a nosotros. Bien, tenemos un momento de reflexión y aplicación de este punto 2119 del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos hablando del primer pecado del tipo de irreligión, que es la acción de tentar a Dios, ¿no? Y hemos puesto un caso que es el de Lucas 4:9, cómo Jesús cuando es llevado por Satanás en aquellas tentaciones del desierto a la lira del templo, se le tienta de lanzarse y de que los ángeles le bajen en sus manos, y Jesús responde diciendo: no tentarás al Señor tu Dios. Esa respuesta que Jesús da es una respuesta que está tomada del Antiguo Testamento, del Deuteronomio 6, capítulo 16. También en aquel momento el pueblo de Israel, en su paso por el desierto, también tuvo esa tentación de tentar a Dios, cayó en ella. Está recogido, por ejemplo, tal y como aquí el Catecismo nos lo recuerda, en Éxodo 17, versículos del 2 al 7. El pueblo entonces se querelló contra Moisés diciendo: danos agua para beber. Respondióles Moisés: ¿por qué os querelláis conmigo? ¿Por qué tentáis a Yahvé? Pero el pueblo, torturado por la sed, siguió murmurando contra Moisés: nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir en el desierto. No, perdón, nos ha hecho Yahvé, nos ha hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed, a mí, a mis hijos y a mis ganados. Le están retando a Dios, ¿no? ¿Pero qué has hecho con nosotros? Nos has sacado de la esclavitud para ahora morir aquí en el desierto. Estábamos mejores como esclavos. Allí por lo menos teníamos que comer. Clamó Moisés a Yahvé y dijo: ¿qué puedo hacer por este pueblo? Poco falta para que me apedreen. Respondió Yahvé a Moisés: pasa delante del pueblo, llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel. Lleva también en tu mano el cayado con que golpeaste el río, y vete, que allí estaré yo ante ti, sobre la piña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. Aquel lugar se llamó Masá y Meribá, a causa de la querella de los israelitas y por haber tentado a Yahvé diciendo: ¿está Yahvé entre nosotros o no? Esta es la reyerta de Meribá, que se llama. Bueno, pues ellos tentaron a Dios diciendo: vamos a ver, ¿está Dios con nosotros o no está? Si está Dios con nosotros, queremos agua. Y si no nos da agua, es que Dios no está con nosotros, ¿no? Pues esta fue una tentación básica que además es recogida en el Salmo 95, que os sonará a todos los que también vais rezando y familiarizándolos con los salmos, con Radio María, ¿no? No endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, porque no conocían mis obras, ¿no? Durante 40 años aquella generación me asqueó y dije: son un pueblo de corazón extraviado que no conoce mis caminos. Y por eso juré en mi cólera: no entrarán en mi reposo. Bueno, es el Salmo 95 en el que se recoge aquella tentación: no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron. Si Dios está con nosotros, que nos dé agua. Y si no nos da agua, es que no está con nosotros. Bueno, pues esta es la prueba, esta es la tentación a Dios, ¿no? También tenemos algunos otros textos que son también muy claros. No os hagáis idólatras, dice 1 Corintios 10, versículo 9. No os hagáis idólatras, al igual que algunos de ellos, como dice la Escritura: sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantó a divertirse. Ni forniquéis, como algunos de ellos fornicaron y cayeron muertos en un solo día. Ni tentemos al Señor, como algunos de ellos le tentaron, y perecieron víctimas de las serpientes. Habla también del desierto. Por lo tanto, la idolatría, la fornicación, la tentación a Dios de exigirle que nos dé tal y tal signo para creer en Él, etcétera, son puestos en el mismo nivel. Fijaros esto, en 1 Corintios 10, 9.
Bueno, pues he aquí, ¿no?, de qué manera se está describiendo este pecado de la tentación contra Dios. Entonces, deberíamos un poquito de definirlo. Igual algún oyente está pensando, bueno, a veces nos quejamos frente a Dios y eso también sería un pecado. Bueno, hay que distinguir, ¿m? Hay que distinguir. No es lo mismo tentar a Dios que el hecho de que pues, un cristiano en su oración tenga también un desahogo ante Dios en el que Él muestre pues, su queja, su dolor. ¿Eh? No es lo mismo. Es verdad que yo creo que no es bueno ser un quejica en la oración, eso me lo habéis oído muchas veces, que no es bueno pues que alguien esté siempre recurriendo a la oración como el paño de sus lágrimas, ay pobrecito de mí, y qué poco que me quejo porque todo me toca a mí, Señor. Y no es bueno que nuestra oración la focalicemos por ahí, como una especie de tubo de escape de nuestras quejas, ¿no? No es bueno. Bien, pero es verdad también que puede haber situaciones y momentos en la vida en los que cuando uno está pues, afligido de dolor, con la plena confianza que tiene en Dios, le muestra y le expresa, ¿no?, su dolor interior, ¿no? Y le dice, Señor, no entiendo nada, y pues la verdad es que tus caminos son inescrutables para mí, ¿no? Pero a veces en medio de la oscuridad pues percibo que no estoy sintiendo como me gustaría sentir tu presencia junto a mí porque camino en oscuridad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, o sea, eso me parece que en absoluto es una tentación contra Dios, el que alguien exprese su dolor, exprese su oscuridad, se desahogue hablando en plena confianza con quien es su Padre. ¿Eh? O sea, entendamos esto, ojo, ¿no? El que alguien exprese su dolor, incluso se queje, entre comillas, ¿no? Se queje, ¿eh? Bueno, pues puede formar parte de una oración de confianza. Porque está claro que alguien que se está quejando, pues lo hace con alguien con quien confía, ¿no? Nadie se queja de algo, pues abriendo el corazón pues con alguien que sabe que no tiene, que lo que le digas es absolutamente igual. No me voy a estar quejando con alguien que es hablar como con una pared. No, sí, de alguna manera, como cuando un hijo se desahoga con su madre por el dolor que tiene, una madre con el hijo, o lo que fuere, ¿no? Bueno, pues en ese sentido, esa especie de confianza en la oración en el que alguien desahoga su sufrimiento, incluso le expresa al Señor, no entiendo, no entiendo tus caminos, no lo entiendo, pero los acepto, eso no es tentar a Dios. No es tentar a Dios. Es más, pues puede ser también una prueba de que nuestra oración no es una oración de mero cumplimiento, no es una oración meramente ritualista, sino que es una oración existencial, es una oración que parte y brota de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Es una oración real, en la que clama uno desde la situación en la que se encuentra. Bien, eso es así, pero hay que distinguir esto de este otro aspecto, que es el aspecto de la tentación a Dios, que esto ya es una cosa muy distinta, ¿no? Que es una cosa muy distinta, que es ya el que no únicamente alguien le expresa a Dios su dolor, ¿no?, y le expresa su confusión o la noche oscura en la que se encuentra, ¿no?, sino que reta a Dios. Le reta a Dios diciéndole, o tú haces lo que yo tengo derecho a esperar de ti, o si no, te borro de la lista, ¿no? Hablando claro, te borro de la lista. Entonces, claro que tenemos que en este caso concreto pues darnos cuenta que estamos pecando de una tentación contra Dios. Estamos tentándole a Él, ¿no?, pretendiendo que Él esté absolutamente a nuestra disposición. Ojo con esto, pues, ¿no?, que, como digo, pues puede ser, no es bueno ser un quejica en la oración, no es bueno ser un quejica, pero es normal que en determinadas situaciones pues también expresemos nuestro dolor y nuestra súplica y nuestra confusión, se la expresamos a Dios, ¿no? Pero es muy distinto esto otro. Es muy distinto la tentación a Dios, el tentarle de que Él, de que le pongamos determinados, ¿no?, determinados logros o concesiones o dones concretos que yo le pido, ¿no?, se los pongo como una prueba para aceptarle o no aceptarle. Si me das tal cosa, serás mi Dios.
y si no me la das, yo ya te he borrado de la lista, ¿no? Un poco dicho a lo bruto, pero básicamente así. Bueno, pues recuerdo yo, por cierto, ¿no? Recuerdo haber conocido pues, a una persona. Es verdad que a veces está en el medio camino, pues entre esa oración de queja y esta especie de tentación a Dios. A veces la frontera de donde termina una cosa empieza la otra, pero también hay cosas que uno ve que claman al cielo. Recuerdo el caso de una madre que estaba angustiada y angustiadísima por su hija, que estaba metida en la droga, y entonces la mujer, ni corta ni perezosa, cogió el Sagrado Corazón de Jesús de la casa y lo metió en un armario y le tapó con una sábana diciendo: castigado, aquí hasta que mi hija no salga de la droga, aquí te castigo yo a meterte en el armario y a taparte con una sábana, ¿no? Bueno, pues ese caso concreto, que por la gracia de Dios, pues esa hija ya está muy bien y salió de aquel hoyo, ¿no? Pero es un caso concreto que también uno dice a veces, bueno, pues no es que esta especie de tentación a Dios se haga de una manera expresa, pero sí que roza un poco una especie de reto que le marcamos a Dios que no es prudente, no es prudente. Dice aquí, ese reto lesiona el respeto y la confianza que debemos tener en nuestro Creador y Señor. Incluye siempre una duda respecto a su amor, su providencia y su poder. Esto es un poco la conclusión del tema que hoy exponemos, ¿no? Tiene que haber también un respeto en nuestra relación con Dios. Confianza sí, pero una confianza con respeto. A veces nosotros estamos en una generación en la que fácilmente se confunde confianza con tomarse confianzas. No es lo mismo tener confianza que tomarse confianzas. La confianza tiene que ser hecha siempre en un respeto a Dios. Ese matiz creo que es importante, ¿no? Y luego otro aspecto, que es el siguiente, que es el confiar en la providencia de Dios, es decir, en que sus caminos no son los míos. Yo a Dios no debo de decirle, Señor, lo que te pido, lo quiero ya, ahora y de esta forma. Oye, vamos a ver, sus caminos no son nuestros caminos. Entonces, los modos y las formas, etcétera, deja que Dios sea el que guíe la historia. No pretendas ser tú el que lleve el timón de la historia. Hay pues aquí una especie de voluntad de poder, voluntad de poder del hombre cuando tienta a Dios, ¿no? Y diciendo, vamos a ver, yo llevo el timón y esto ya se ha pasado de castaño oscuro, ¿no? Vamos a ver, yo necesito que me des esto aquí y ahora, y si no me lo das, hemos acabado. Bueno, pues como te puedes imaginar, acabas de ser tentado por Satanás, ¿no? De falta de, no solamente de respeto, pero de falta de confianza en la providencia. Dios sabe más. Dios sabe más. Esto es una conclusión muy importante de nuestra vida espiritual, ¿no? No puedo ser yo el que pretenda decirle a Dios los modos, las formas. Dios sabe más. Por lo tanto, respeto a Él, ¿no? Confianza en Él y no poner en duda su amor, su providencia, su poder, porque la mayor prueba de que el amor de Dios es incuestionable es la cruz de Jesucristo. Sí, decía Juan Pablo II, ¿no? Si el Padre no hubiese entregado a su Hijo a la cruz, el amor de Dios podríamos tener la posibilidad de dudarlo, ¿no? Pero desde el momento en que Cristo fue entregado y Él entregó su vida voluntariamente a la cruz, el amor de Dios es incuestionable. Luego, a partir de ahí ya no vale decir, es que Dios no me quiere, es que Dios no sé qué, no, porque la prueba irrefutable del amor de Dios es la cruz de Cristo. A partir de ahí yo no entiendo muchas cosas son misteriosas para mí. Sí, estoy en noche oscura, de acuerdo, muy bien, y podré clamar a Dios, suplicarle, decirle que no lo entiendo, bien, pero no podré dudar de su amor, porque la cruz ha sido ese manifiesto irrefutable por parte de Dios. Bien, lo dejamos aquí. Si Dios quiere, continuaremos a partir de mañana con los siguientes pecados de sacrilegio y simonía, etc. Ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes
podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, monseñor, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, adelante. Me llamo Miguel Ángel y llamo desde Logroño. Adelante, Miguel Ángel. Me va a permitir que le haga una pregunta, que es que ayer no pude entrar en antena. De acuerdo. Porque se hizo tarde. Y es con respecto a las supersticiones. Quizás los que leemos asiduamente la Biblia, pues a veces hemos encontrado en el Antiguo Testamento, si recuerda usted, el sumo sacerdote, Aarón, tenía el Urín y el Tumín metido en el pectoral y a veces pues consultaban el Urín y el Tumín para tomar una decisión. Quizás esto a algunas personas que leemos la Biblia a veces quizás nos puede poner un poquito, si entraba un poco esto en la superstición o no. Y nada más, muchas gracias y por su esfuerzo de todos los días. Bueno, gracias a vosotros. Bien, pues es cierto, eso está por ejemplo en Éxodo 28:30, etcétera. Existía algún tipo de tradición de hacer un tipo de consultas que ciertamente desde nuestra perspectiva pues tienen un aspecto desde luego bastante que roza lo supersticioso, ¿no? O que tiene un gran riesgo o probabilidad. Hay que entender, yo la respuesta que daría es que en toda la Sagrada Escritura hay una pedagogía de purificación del pueblo de Israel y que también Yahvé ha tenido paciencia en su forma de revelación. Ha tenido paciencia, hay que tener en cuenta que estaba educando un pueblo que estaba en medio de pueblos llenos de idolatrías. Luego, posiblemente también en esa pedagogía de Dios hay que contar con que Yahvé ha tenido, ¿no?, una especie de condescendencia en las formas, mientras que poco a poco han sido purificadas por el camino. No solo en este tema de las supersticiones, sino también en otras cuestiones, como por ejemplo del uso de la violencia. Uno lee en el Antiguo Testamento ciertos pasajes, bueno, pues Israel era muy violento, ¿no?, que luego eso Jesucristo pues realmente no lo incluye en esa plenitud de la revelación que él ha venido a traer. Luego, bien sea en esa cuestión que señala el oyente, en este tema de la violencia, que suele ser bastante más llamativo, cuando algunos leen algunos pasajes del Antiguo Testamento, como la conquista de Jericó, etcétera, ¿no? Hay que entender que en toda la Sagrada Escritura hay un avance paulatino, hay una pedagogía de revelación que culmina en Jesucristo. Y hay que decir que el Antiguo Testamento tiene que ser interpretado desde el Nuevo, y no el Nuevo Testamento desde el Antiguo. Esto es muy importante. Porque Jesucristo, al dar la plenitud, deroga ciertas cosas del Antiguo Testamento y las purifica, etc. Luego, el Antiguo Testamento tiene que ser entendido desde el Nuevo, y no el Nuevo desde el Antiguo, como muchas veces se hace en algunas sectas. Adelante, nos pasa un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí. Mire, padre, es que según le estaba escuchando, pues me he dado cuenta de que ayer, cuando estaba en la misa, luego después de la comunión, pues yo creo que tenté a Dios, porque es que mi oración, yo quiero que mi hijo vaya al campamento de la parroquia, y mi oración fue esta. Digo, Señor, yo sé que me quieres, y yo quiero que mi hijo vaya al campamento, pues demuéstrame que me quieres y demuéstrame tu amor así. Y entonces
me da cuenta que es ostentar a Dios, porque tenía que haber sido la oración más perfecta, decir, por mí hágase tu voluntad, o pedirle a Dios, pero es que según lo estaba usted diciendo, digo, pues yo tenté ayer, claro que lo tenté al Señor, porque quería yo hacer mi voluntad, no, porque a lo mejor ahora no es la hora de mi hijo. Sí. Y de todas formas, digo, ya que estoy en antena, digo, pues pedir, tanta gente que está escuchando, digo, pues que se haga la voluntad de Dios en esto que pido. Ya, de acuerdo. Bueno, pues hombre, la verdad es que es cierta que es cierto que la frase esa pues no es, yo creo, lo más prudente, ¿no? Demuéstrame el amor que me tienes dándome el don de que mi hijo vaya al campamento. Pues hombre, otra cosa es el espíritu con que es dicha, porque es verdad que una tentación no únicamente está en la formulación de la palabra, sino también un poco en el espíritu en el que es formulada, y me da la impresión de que usted no tiene esa voluntad, ¿no?, de tentación a Dios, sino que, bueno, ha podido formular. A veces el amor materno tiende, el riesgo de la madre, pues es que puede tener un amor un poco tan ciego que algunas madres pues llegan a sacar un poco la cara a sus hijos de una manera hasta imprudente, ¿no?, por amor a sus hijos. Y bueno, pues también me parece que puede ser un poquito de exceso de amor materno esa frase de que demuéstrame el amor que me tienes pues con que mi hijo vaya al campamento de la parroquia. Es evidente que si el chaval no va al campamento de la parroquia, el Señor también le quiere a usted y con un amor totalmente incondicional, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues quizás sea un exceso de amor materno, hay que decir, ¿no? Pero sí que hay que corregirlo. Yo creo que es más prudente decir, Señor, si yo sé que al chaval le quieres y yo sé que tú lo quieres tanto como yo, pero te pido por él para que en sus luchas interiores pues él madure, si es su hora te pido que vaya al campamento. Bien, pues sería quizás hecho de una manera más correcta esa otra formulación. Adelante, vamos a pasar a una siguiente llamada. Sí, buenos días. Buenos días, sí. Gracias, Padre Monilla, por su labor pastoral que está haciendo enormemente. Mire, mi pregunta es la siguiente. ¿Hasta qué punto es una persona fanática cuando esta persona está casada con familia y vende todo lo que tiene y lo da a los pobres? Vivienda, enseres de dentro de la vivienda, vamos, todo. Y quieren vivir en la pobreza. Con ayuda de los demás. Porque Dios dice también en el Evangelio que Él va a dar el 100 por 1. Yo no sé hasta qué punto esto es un fanatismo. Yo hay veces que no lo entiendo. Esto me ha pasado a mí en mi familia. Bueno, mire, yo creo que con respecto, había que ver un poquito el caso concreto, porque posiblemente la cosa tenga algún matiz más, ¿no?, del que usted cuenta. Pero quizás el aspecto más importante, ¿no?, de cara a la corrección o incorrección, en un caso así en el que pues, un matrimonio o una familia se desprende de pues, una gran parte de sus bienes y coge un modo de vida, etcétera, es el que el matrimonio lógicamente tiene que tomar esa decisión conjuntamente. Conjuntamente. Usted ha hecho referencia como que lo había tomado él. Bien, sería incorrecto que alguien tomase una decisión de ese estilo sin que, porque claro, cuando alguien se casa tiene pues un proyecto de vida que es conjunto y él no puede pensar únicamente en lo que Dios me pide a mí, porque está afectando también a su cónyuge, ¿no? Con lo cual no sería correcto que alguien recibiese una llamada al desprendimiento individual, que él al llevarla a efecto sin haberla consensuado, ¿no?, pues con su familia, esté afectando a los demás sin su consentimiento. Eso tiene que ser lógicamente conjuntado dentro del matrimonio. Ahora, que existen hoy en día algún tipo de carismas especiales en la Iglesia en los que también las familias existen, ¿no?, carismas que han sido aprobados por la Iglesia, familias que han sido llamadas a vivir una determinada vida de pobreza integradas en algunas comunidades o algunas instituciones o institutos o órdenes religiosas. Bueno, pues si la Iglesia ha aprobado tales carismas y tienen la aprobación de la Iglesia, también tenemos que hacer un acto de confianza y dar un voto de confianza a lo que la Iglesia ha aprobado y ha discernido. También este segundo aspecto creo que es importante.
Bueno, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. Mire, sí. soy Daniel de Extremadura, de la milicia de Santa María. Adelante. Mire, quería saber si, la virtud de la fe no puede quedar desunida por la esperanza y por la caridad. O sea, para vivir la fe debemos vivir con esperanza y con caridad, pero de algún modo se puede romper la esperanza o la caridad. ¿Y de qué modo, si se rompe con la esperanza, con la caridad, de qué modo si se viviría de la fe sin alguna de esas dos? De acuerdo. Hombre, está claro que las tres virtudes teologales están llamadas a crecer al unísono, ¿eh? Pero sí que es verdad que a veces pues uno puede tener una vivencia imperfecta, un tanto pues enfermiza, de una virtud sin que las otras hayan crecido al mismo nivel, ¿eh? Por ejemplo, puede ocurrir que alguien tenga una fe muy firme en cuanto pues a todas las verdades reveladas de fe, a todo lo que es el credo, pero le falte una esperanza de que esa fe que él profesa es para él, no en teoría, sino que es para mí. Es decir, que la fe pase a ser esperanza es que eso que creo no lo crea yo como una teoría, sino que lo crea como algo personalizado, que Dios me ha dicho a mí en concreto, en el tú a tú entre Dios y yo, ¿eh? Por eso es importante dar el paso de la fe a la esperanza, ¿no? Y también es posible pues, que a veces pequemos de tener más fe que amor, en el sentido de que nos hemos adherido a unos principios y estamos muy firmemente adheridos a ellos, pero nos movemos más por una especie de imperativos racionales que no movidos por el amor de Cristo, y es la caridad de Cristo, el amor de Cristo el que tiene que urgirnos, ¿no? También eso puede ocurrir, que tengamos una fe más teórica y que no haya proporción entre la fe y el amor. Luego sí, esa posibilidad de desequilibrio existe, aunque una fe en la medida en que sea sana y madure, necesariamente desemboca en la esperanza y necesariamente desemboca en el amor. Bueno, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mire, yo estoy un poquito nerviosa, pero bueno, no sé si me explicaré bien. Yo soy creyente y yo sé que Jesús habla, o el Espíritu Santo habla por medio del Papa y de los sacerdotes, pero en el ambiente que yo vivo así atacan mucho, sobre todo al Papa. Entonces yo tengo a veces mis dudas, no puedo negarles, a lo mejor tampoco lo sé, y yo creía que sería muy importante que nos preparasen en todo esto para saber responder nosotros. Por ejemplo, a mí me han llegado a decir, me lo dicen continuamente, que el Papa tiene un médico siempre a su lado, que el banco de no sé qué más rico es de allí, etcétera, etcétera. Y a veces pues pienso que tienen razón, si es así, y yo veo muy pocos pobres que van al Vaticano. Y dicen, yo le comenté un día a un cura y me dijo, es que no es sobre esto, sino una persona que bebía. Y dice, es que hay que dar ejemplo al hijo, porque si al hijo le dices que no beba y el padre bebe, pues yo creo que aquí estamos en una confusión muy grande. Uh-huh. Yo veo que en parte tienen razón, padre. Salen, lo visten, no sé, y yo sé que él interiormente será más pobre que pobre, pero eso lo sé yo. Vamos a ver, yo creo que lo que se habla, ¿no? Lo que se habla de que si el Vaticano, la Iglesia, etcétera, pues lógicamente es desde, mire usted, pues desde la epidermis o desde una visión absolutamente superficial. La última vez que he tenido el gozo de estar en el Vaticano con motivo del Congreso de la Divina Misericordia, me acuerdo que hice una visita que me conmovió. Me conmovió un domingo a la tarde, ya casi cercana a la noche, que era casi una hora de una cena así un poco temprana. Fui allí a visitar dentro del Vaticano lo que se llama la Domus Mariae, la Casa de María, que es una casa abierta por Juan Pablo II, que la regentan las monjas de la Madre Teresa de Calcuta allí dentro del Vaticano, y estaba aquello lleno de todos los pobres allí de Roma, y allí estaba recibiendo su cena aquel día, ¿no? Y estaba aquello en el interior del Vaticano, y lo que me impresionó especialmente, una religiosa que me vio entrar yo allí, la vez que entré para darles un donativo, llevaba un dinero y llegué a entrar para darles un donativo, y cuando me vio la religiosa, pensó ella que yo iba también a ayudar a darle de cenar a los
a los pobres, porque había, pues me fijé que había un montón de sacerdotes, yo no sé si serían monseñores, serían lo que sea, que en su día libre, en su domingo, se acercaban allí para dar la cena a los pobres, ¿no? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Pues que, vamos a ver, el que yo creo, si me permite que le lleve un poquito la contraria, yo creo que no es pues el arte y las formas, digamos, solemnes del Vaticano las que quitan la fe a algunas personas, como algunos dicen, ¿no? Que uno va allí y ve aquella belleza arquitectónica y etcétera, ¿no? Y algunos pierden la fe por esa supuesta riqueza, ¿no?, artística. Yo creo que más bien que son los que están perdiendo la fe, o los que han perdido la fe, los que al haberla perdido, cualquier cosa que ven, hacen de ella objeto de crítica, porque no tienen la capacidad, al haber perdido la fe, no tienen la capacidad de amar la Iglesia. Y luego encima hay que reconocer que están envenenados por un ambiente que les está continuamente, dale que te pego, envenenando y envenenando, ¿no? O sea, yo creo que no es el Vaticano el que hace perder la fe, la visita al Vaticano, como se dice, ¿no? Sino creo que es la pérdida de fe la que al ir allí a uno le lleva a hacer siempre una interpretación retorcida de las cosas. Eso yo lo veo así. Bueno, pues a mí me parece que también nosotros estamos llamados a ser discretos. O sea, la Iglesia hace sus obras de caridad discretamente, no las publicita. Allí hay una iglesia muy cercana al Vaticano, la iglesia de Trastevere, que también otra cosa que a mí me impresionó mucho, que es la noche de Navidad, la iglesia se convierte en el gran comedor de todo Roma, de todos los pobres que van la noche de Navidad, la noche en la que Jesús nació. Se quitan todos los bancos del interior de la iglesia y la comunidad de San Egidio allí hace la gran cena para los pobres el día en que Jesús nació. Hay muchísimas cosas de las que podríamos hablar, ¿verdad? Igual también la Iglesia, bueno, pues tiene esa discreción propia que dice el Evangelio, que no se entere la mano derecha lo que hace la izquierda, ¿no? Vamos, a diferencia de los gobiernos. Por cierto, el otro día escuché yo el que se han invertido 300 millones de euros, ¿no?, recientemente en España, bueno, pues para publicitar lo que el gobierno ha hecho durante la campaña electoral. 300 millones de euros. O sea, fijémonos de que estamos hablando, ¿no? Para hacer publicidad de lo que hemos hecho. La Iglesia no se dedica a hacer esas cosas, ¿eh? Es distinto, ¿no? Tenemos otro estilo. A mí me parece que Dios bendice el estilo evangélico, por mucho que nos toque aguantar chaparrones, ¿no?, como es el momento presente. Bueno, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.